Buenos días. Hoy la Iglesia Cristiana celebra la fiesta de San Miguel Arcángel, en que enfocamos en lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. La palabra de Dios para nuestra consideración hoy viene del libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 8 a 17. Dice la palabra de Dios: Al rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, liberó con sus ministros y les dijo: Vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿Quién decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes lo que es vivir en miedo? En el año de 2020, imagino que todos nosotros hemos tenido momentos de temor y preocupación. Con más de 200,000 personas en nuestro país muertos debido a de un enemigo invisible, con violencia y intranquilidad política en nuestras calles, con desastres naturales afectando muchas partes del mundo, pues ninguno de nosotros tiene la inmunidad del miedo, ¿eh? Y eso solamente refiere a los problemas físicos que podemos ver con nuestros ojos. Es fácil olvidar que alrededor de nosotros existen peligros espirituales también. Estamos rodeados por las tentaciones del diablo y sus demonios, quienes desean destruir nuestra fe y llevarnos a una eternidad de fuego y de rechinar de dientes. Rodeado por peligros físicos y espirituales, existe auxilio para nuestros corazones ansiosos. La historia de la Biblia que escuchamos hoy nos muestra cómo podemos responder a esas preocupaciones. El personaje principal de la historia es Giezi, un siervo del profeta Eliseo. Durante esa época, el ejército de los israelitas estaba involucrado en una guerra con el país de Siria. Y ese país tuvo un ejército más poderoso que el ejército de los israelitas. Y estaba buscando una oportunidad para una batalla en que podrían derrotar a los soldados de Israel y esclavizar a la gente israelita. Enfrentar a un amigo tan poderoso y violento causaba mucho temor y preocupación entre los habitantes de Israel, y eso incluyó a Giezi. Pero Giezi y el profeta Eliseo tuvo un plan para salvar a la gente de Israel de su destrucción. Cada día Eliseo mandó Giezi al rey de Israel con información acerca de los movimientos del ejército de Siria. Dios había dado a Eliseo la información necesaria para salvar al ejército israelita de los ataques sorpresas de los sirios. Y esa información ofreció a los israelitas el avantaje necesario para seguir luchando en situaciones favorables.
Puedes imaginar que el rey de Siria se quedó sorprendido, que ninguno de sus ataques sorpresas funcionaron. El ejército sirio estaba famoso por la rapidez con que podría derrotar a sus enemigos, pero no tenía su éxito normal con los israelitas. Cada día el ejército israelita estaba preparado para los ataques. Y al principio el rey sirio no sabía de lo que Eliseo y Giezi estaban haciendo. Imagino que Giezi se sintió mucho orgullo por su papel en la salvación de la gente de Israel. Los mensajes que llevó al rey de Israel hizo una diferencia enorme. El rey sirio se sintió más y más frustrado con cada día que pasó. El rey se sospechó que existía una espía entre su ejército. Por causa de la obra de Giezi existió disensión entre el campo sirio. Pero si Giezi se sintió orgulloso y contento, esa actitud cambió por completo con los eventos que pasaron en nuestra historia de hoy. Fue un día como cualquier otro en que Giezi se levantó para hacer sus preparaciones normales cuando vio algo sorprendente. Durante la noche el ejército entero de Siria había rodeado a la ciudad. El rey de Siria había descubierto las acciones de Eliseo y Giezi y había viajado a esa ciudad pequeña para matarles. Imagínate la reacción de Giezi al ver a los miles de carros de combate y caballos. Imagínate cómo sintió Giezi al ver a las espadas y flechas de los soldados. Imagínate el terror y miedo que sintió en su corazón por ser cara a cara con la muerte. La ciudad de Eliseo y Giezi no tuvo los soldados necesarios para defenderse de un ataque de un ejército tan enorme y poderoso. La ciudad quedó indefenso para proteger a sus ciudadanos de un ataque. Debido al hecho de que la ciudad había sido rodeado, no existió una manera evidente para escapar. Para todas las apariencias estaban atrapados. La única duda fue, ¿cuándo daría el rey sirio los órdenes para atacar? Al ver al ejército, Giezi fue corriendo a la casa de Eliseo. ¿Cómo fue posible que el profeta, quien siempre había predicho los movimientos del ejército sirio, sería ignorante de estos movimientos, de los movimientos de ese ejército? ¿Por qué había fallado Eliseo de advertirle del peligro que les esperaba? ¿Podría tener el profeta Eliseo un plan de escape? En terror, Giezi gritó al profeta Elías: ¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Pero con una voz tranquila, Eliseo respondió por decir: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Todas las apariencias, la matemática de Eliseo no tuvo mucho sentido. Aun si todas las mujeres y los niños de la ciudad pudieran ser armados, no podrían compararse con el ejército enorme de los sirios. El ejército sirio tuvo más números, más armas, más entrenamiento militar, más poder. ¿Cómo pudo Eliseo responder a las preocupaciones de Giezi con tanta calma y confianza? Pero Eliseo invitó a Giezi a ver una vez más al ejército sirio mientras que oraba: Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. Y en un instante Giezi vio un ejército enorme de caballos y carros de fuego que estaba estacionado entre el ejército y Eliseo. Un ejército de ángeles llenó la calle de la ciudad. Un ejército 1000 veces más grande y más poderoso que el ejército de los sirios. En un momento, las impresiones de Giezi de la situación cambió por completo. Al ser rodeado por el ejército de Dios, Giezi sintió paz en vez de temor. Protegido por Dios, los sirios no podrían hacer nada para hacerle daño. Y un momento después, cuando los sirios intentaron atacar a la ciudad, el ejército de los ángeles les dejó ciego.
pesar de todo su poder, cuando el ejército de los sirios enfrentaron a los ángeles de Dios, estaban impotentes. El rescate de Dios en ese día fue impresionante. En medio de la guerra ofreció paz. En medio del peligro ofreció seguridad. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los enemigos y peligros que nosotros enfrentamos en esta vida? Es fácil para nosotros sentir miedo, es fácil para nosotros concluir que no hay esperanza, que los enemigos físicos y espirituales que enfrentamos en esta vida son más que podemos soportar. Y mientras es probable que ninguno de nosotros vamos a enfrentar a un ejército poderoso como los sirios, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas. Si sea una enfermedad crónica o adicción a las drogas o al alcohol, o la soledad o problemas de familia, quizás sientes como estás enfrentado a dificultades que son más que puedes soportar solo. Quizás sientes sin esperanza. Quizás los ataques espirituales del diablo te han dejado herido y deprimido de corazón. Tales batallas nos dejan sentir solos y indefensos. Pero a pesar de todas las apariencias, mi oración para ustedes hoy, que Dios te revela que no te ha dejado solo. No es necesario enfrentar las dificultades de esta vida solo. Tenemos un Dios quien nos ama y nos cuida. El mismo Dios quien defendió a Giesi y Eliseo con sus ángeles ha prometido usar sus ángeles para defendernos también. En el Salmo 91, el salmista escribió: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Estas palabras son una promesa de nuestro Dios. Dios ha prometido que nunca va a dejarnos solos en nuestro momento de necesidad. Siempre está presente con sus creyentes, y Él y sus ángeles son más poderosos que la batalla que enfrentamos en esta vida. Debido a nuestro Dios, aún la muerte está incapaz de causarnos daño. ¿Recuerda la historia del domingo de la resurrección? En ese día Jesús conquistó a la muerte, igual que conquistó al ejército de los sirios, dejándolos ciegos y impotentes. Aunque vivimos en la valle de la muerte, rodeado por un virus invisible y peligroso, rodeado por violencia, nuestro Dios ha prometido que ese virus no está capaz de causarnos daño en una manera permanente, porque Dios ha convertido la muerte de algo oscuro y temeroso a una puerta hacia la eterna gloria, donde habitaremos en su presencia. Cristo aún conquistó a los ataques del diablo. Cuando los carros de combate del diablo nos rodean, nuestro Dios nos ha prometido ayudarnos. El apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corintio escribió: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aunque el diablo parece poderoso, ya ha sido condenado por Dios. Su futuro eterno ya ha sido determinado. Y nuestro Dios nos ha librado de la culpa de nuestro pecado también, lavándonos nuestros pecados por su sacrificio perfecto en la cruz, dejándonos puros y santos sin falta alguna en los ojos de Dios. No es necesario enfrentar las dificultades de esta vida solo. Es posible tener paz en medio de las batallas de esta vida porque tenemos un Dios poderoso quien junto con todos sus ángeles poderosos está obrando para nuestro bien. Cada vez que enfrentamos dificultades, cada vez que nuestra vida parece estar fuera de control, podemos regresarnos a las promesas de nuestro Dios. El Dios quien ha ordenado a sus ángeles cuidarnos, nos ha asegurado que dispone todas las cosas para el bien futuro eterno de quienes lo aman. El amor de nuestro Dios es persistente. Su poder nos ayuda con todas nuestras debilidades.
Aun cuando las batallas de esta vida están feroces, aun cuando enfrentamos a enemigos físicos y espirituales que parecen más poderosos que nosotros, el poder de esos enemigos no puede comparar con el poder de nuestro Dios. Las victorias que ganan nuestros enemigos son temporales. Las victorias que nuestro Dios ha ganado para nosotros son permanentes. En cada batalla de esta vida, en cada peligro, no tengan miedo. Recuerda que los que están con nosotros son más que ellos. Dios ha ordenado que sus ángeles nos cuiden en todos nuestros caminos. Y eso podemos estar seguros de eso. Que Dios abre nuestros ojos para ver y nuestros oídos para escuchar a su promesa de protección y victoria para todos los que confían en Él. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia. Y puesto que sin ti no podemos menos que caer, defiéndonos siempre de cuanto nos puede hacer daño y dirígenos a todo lo que corresponda a nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.